obstetricia, menciona lo siguiente. Esto lo saqué del libro de Panduro, ¿sí? Miren, esta imagen tenía años, la anduve buscando, ya la encontré. El señor que ven a su izquierda, sí, fue jefe de servicio de ginecología del antiguo Hospital Civil, el doctor Ayala de Landeros. Su padre era el doctor Ayala, por eso lleva el nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social Clínica 45. Él fue el primer colposcopista jóvenes a nivel nacional de los años 70, junto con el doctor Santiago Pineda, que tuve el gusto de conocerlo gracias a mi maestro. Perdón, aquí se me metió algo. El doctor Ayala de Landeros, sí, él lógicamente que estudió en la Universidad de Guadalajara, y él se fue a París en los años 45, 50, por ahí me platicó él, donde se trajo de contrabando junto con el teniente militar, el doctor Santiago Pineda del Colegio Militar de la Facultad de Medicina de la Ciudad de México, se trajeron sus colposcopios de contrabando, y ellos empezaron allí, cuando pasan por el preinternado, internado, Hospital Civil, van a conocer el área de colposcopía, donde el maestro Ayala, él empieza a hacer las colposcopías en los años 50. Cuando Norteamérica, la FDA decía que ese instrumento auxiliar para la detección oportuna del cáncer cervicouterino, pues que no servía para nada, ¿no? Ya sabemos la historia que nace en Alemania, con Hasselmann. Entonces, ellos empezaron a preparar y fue la primera clínica de displasia aquí a nivel nacional, tanto aquí en Guadalajara como en la Ciudad de México. Cuando yo hice la maestría en ginecología, tenía que pasar 2 meses a colposcopía con él. Y es cuando me gustó muchísimo la colposcopía, porque él me enseñó de una manera muy didáctica y pedagógicamente hablando, que dije, de aquí me agarro, maestro, ¿cuántos colposcopistas hay en Guadalajara? No hay nadie. Y la verdad, en aquel entonces, estoy hablando del 95, 97 fue la maestría, y él, no había la tecnología que tenemos ahorita, ¿no? Él junto con su hija, mi compañera de generación, Marimer, nos íbamos a la Ciudad de México a los cursos. Allá tomábamos cursos de colposcopía. Nos mandó allá al Hospital Militar, al Politécnico Nacional y a los congresos internacionales. Todo se manejaba en la Ciudad de México. Ahora, qué bueno que existe esta tecnología y plataforma, porque ya no gastas ni en camión, ni en avión, ni en burro, ni en carro, ni en hotel, porque es un gasto alto. Ir allá, los fines de semana nos íbamos del jueves, viernes, y el sábado terminamos y regresas a Guadalajara. Entonces, gracias a este maestro, Ayala de Landeros, sus servidores colposcopistas, yo se la debo en parte porque él fue el que me indujo en este rollo. Ya terminó la maestría y compañeros médicos de diferentes partes a nivel nacional, pero aquí en Guadalajara, el Hospital de Soquipan manda y capacita a 2 médicos al Hospital General de México, y a nivel nacional, cuando yo estaba haciendo la residencia, ellos se van allá, regresan y se inaugura la clínica de displasias, ¿sí?, del Hospital de Occidente, alias Soquipan. Yo de ahí y me dicen, ¿sabes qué? Va a empezar la primera generación de colposcopistas que van a capacitar en el Hospital de Soquipan. El Hospital Civil y la UDG todavía no lo tenía. Pues hicimos el examen y todo, ¿no? Estuvo, no crean, nomás entramos 5, como de 20. Pero como yo traía, eso se lo debo también del doctor Ayala de Landeros, como yo traía ya bastantes cursos y diplomados que tomaba en la Ciudad de México, pues automáticamente dijeron, no, pues ya casi viene a dar clases aquí, pásale mi rey. Claro, donde quiera hay envidiosos, me puso muchos obstáculos, y lo digo abiertamente, el director de la clínica de displasias no me dejaba entrar, no quería que entrara, y les voy a decir por qué, hasta después supe, porque él pensaba que yo terminando y teniendo el papel en la mano del diplomado, le iba a quitar la dirección. O sea, ¿dónde? Pues cada quien trae su proyecto de vida. Yo creo que me iba a interesar ser director de la clínica de displasias. Yo siempre he dado clases en la Universidad de Guadalajara, tengo 35 años trabajando en la Universidad de Guadalajara, 30 de maestro,
y me interesa la enseñanza y es mi changarro, jóvenes. Desde aquí donde estoy transmitiendo es mi clínica médica. Entonces, simplemente he estado la iniciativa privada y la enseñanza. Hasta después supe que él era el temor. Le dije, no te preocupes, no. Pero sí me puso muchas trabas. Pero gracias a eso, en esta vida, jóvenes, nada es fácil, ¿sí? Nada es fácil. Y de como de 20, 25, nomás entramos 5. De ahí del hospital civil nomás era yo. Estaba del Seguro Social, del Hospital General de Zapopan, de especialidad, el doctor Hugo Briceño, que ahorita es el que maneja el colegio. Son de los fundadores del colegio de colposcopía. Yo estuve ahí con ellos mucho, pero no está en todos lados. ¿Quién más estaba? Una doctora que es de Soquipan, y el otro no me acuerdo, otro compañero, creo que también eran dos del Seguro Social. Sí, médico militar de Puerto Vallarta. Y ahí entrábamos a las 7, pero yo entraba a las 6 de la mañana porque me decía el maestro Antonio Figueroa, ¿quieres operar? Entra a las 5:30 y a las 6 empezamos a operar. Él citaba a sus pacientes privados, no privados, pues ahí mismo de Soquipan, pero que él las quería operar, y ahí operaba yo de 6 de la mañana a 7 de la mañana con él. Claro, previo tenía que presentarle un trabajo, una investigación, y lo que me preguntaba, si no le contestaba, no me dejaba operar. Entonces yo tenía una práctica de 1 hora más que mis compañeros. Y pues aprendí muchísimo. Claro, somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero trato todo lo posible cada día que mi percepción visual, mis cristalinos y mis córneas y mis manos se protejan bien, porque de eso vivimos los médicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este concepto histórico? Pues ese es el doctor Ayala de Landeros. En paz descansa mi maestro. Ok. La clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, para poder, ¿qué es lo que induce? Que ustedes ya saben, ¿sí? Una displasia, principalmente porque el factor genético es muy importante, y la alimentación y el entorno del ser humano. Pero ya artículos recientes ya dicen que es entre un 98 y 99% que es inducido por una infección viral que trae una carga genética, ¿sí? Oncológica 16 y 18. Ya lo hablaron ustedes muy específicamente, muy didácticamente, muy bien que lo presentaron. Y eso es lo que va a empezar a alterar el cuello de la matriz. Se menciona en el libro de Panduro que la etapa 0 es un cáncer in situ, es un cáncer localizado. No ha llegado todavía a la membrana basal, el epitelio está afectado en todo su espesor y la membrana basal está íntegra, ¿ok? Y aquí estamos viendo, ¿sí? Estas células del epitelio, cómo va a ir avanzando, ¿sí? Esa displasia hasta desencadenar un cáncer in situ, respetando la línea inferior lila, que es la membrana basal, y ya un cáncer ya empieza a invadir, es parte del tejido del cervix y del útero, y anexos y metástasis, lo vamos a ver ahorita. Esta clasificación, como vemos en la imagen del lado derecho, la etapa 1 del carcinoma limitado al cervix no se extiende al cuerpo uterino, ¿sí? Mide menos de 2 centímetros, está localizado. Normalmente las características son diferentes en cada paciente. Hay una alteración en el epitelio escamoso, ¿sí? O en el glandular. En la etapa 1A, el carcinoma invasor, diagnosticado por biopsia de invasión del estroma con una profundidad de menos de 5 milímetros y no más de 7 milímetros. Siempre el cáncer en cualquier parte del cuerpo humano tiene que estar diagnosticado, jóvenes, ¿sí? Por una biopsia. Entonces, la etapa 1A1 es una invasión ya del estroma de no más de 3 milímetros de profundidad y no más de 7 milímetros de diámetro. Estamos viendo este diseño gráfico del cervix, cara anterior, ¿sí? La etapa 1-2 es una invasión del estroma más de 3 milímetros, pero no más de 5 de profundidad y no más de 7 milímetros de diámetro. Entonces, aquí estamos viendo cuello, la etapa 1 sano, estamos en la imagen 1 está sano, un cervix sano. Estamos viendo el estadio inicial del cáncer 1B, el anterior que sí, aquí estamos viendo tanto el epitelio escamoso como el epitelio glandular ya está invadido, pero se están respetando las paredes y la vagina.
Etapa 1B, la lesión clínicas limitadas al cérvix. Lesiones preclínicas de mayor extensión que la etapa 1A. Está viendo el corte histológico. La etapa 1B, lesiones clínicas con una dimensión de no más de 4 centímetros. Y seguimos visualizando en este diseño gráfico del 1B cómo el epitelio escamoso está empezando ya a extenderse un poco más, y la profundidad, como lo menciona ahí, de 4 centímetros, estamos viendo que ya el epitelio glandular ya hay más invasión de esta alteración, ¿sí?, de las células del cuello de la matriz y del epitelio glandular. La etapa 1B2 es una lesiones clínicas con una dimensión mayor de 4 centímetros. Pues ya estamos viendo aquí este rectángulo junto con la etapa 1. Y les pongo esta imagen donde vemos que el cuello sano, la imagen número 2, el cáncer tipo 1B, el cáncer 1B con un poco más de extensión, que ya vemos que el epitelio glandular ya está dentro de tanto los laterales como en el centro, anterior y posterior. Y ya estamos viendo el 2B, sí, que ya ahora sí ya entra a lo que es la cavidad del cuerpo uterino y parte de las paredes. El cáncer se sitúa fuera ya del cérvix. Entonces estamos viendo aquí en la etapa 2 que el cáncer cérvico se extiende a vagina, no llega al tercio inferior, pero ya me está invadiendo otro tipo de tejido. En la etapa 2A, lo anterior que acabo de mencionar, y afectado los 2/3 superiores de la vagina. Entonces, estamos viendo que el epitelio escamoso, el epitelio glandular, que es el endocérvix, el fondo del saco de Douglas, lo que es la parte, el tercio proximal de la vagina, ya estamos viendo que ya está contaminado por esta displasia, por este cáncer vaginal ya. Etapa 2, lo anterior que acabo de mencionar, pero ya los parámetros sin llegar a la pared pélvica, o sea, ya sale del cuerpo uterino, de la vagina, ya empieza a invadir ureteres, ligamento ancho, úteros sacros. Etapa 3, el carcinoma se ha extendido a la pared pélvica, afecta el tercio inferior de la vagina y puede presentar hidronefrosis, o sea, insuficiencia renal. Aquí este paciente ya trae metástasis. Y estamos viendo aquí la etapa 3, la parte inferior, los puntos de color azul marino, sí, es la etapa ya de las metástasis que trae esta paciente. Lógicamente que aquí, pues el que entra aquí a operar es el oncólogo ya, ¿no? Aquí estamos viendo cómo la parte, en esta imagen, la parte inferior del lado derecho de nosotros de la imagen, como parte de todo lo que es el epitelio escamoso, epitelio glandular, de la parte del lado derecho, el tercio proximal de vagina, los parámetros, me mencionaba el ureter, es cuando ya empieza a dar una metástasis a nivel renal en la pared pélvica. Estamos viendo la etapa 3, lo anterior, sin afectar la pared pélvica. Y aquí estamos viendo cada una de las etapas, etapa 1B, etapa 1B2, etapa 2A, etapa 2B, etapa 3. Ya vemos aquí, ya se expandió totalmente, sale fuera de lo que es el aparato genital femenino, y ya me está invadiendo, sí, puede llegar a vejiga o a recto. La etapa 3 es la extensión a la pared pélvica e insuficiencia renal. Estamos viendo la estructura ósea. Entonces, el cáncer ya aquí en el 3C ya me invade ganglios linfáticos. Yo tuve una paciente, desgraciadamente, hace muchos años, como en el 2000, 2001, se le detectó, sí, una displasia de bajo grado, pero la biología molecular, el ADN salen positivos el 16 y el 18. Tenía que regresar a tratamiento. Dije, tienes que tener un tratamiento tanto sistémicamente, todavía no existe la vacuna,
hace más de 15 años porque no existía, y fue con otro ginecólogo, o ginecóloga, no me acuerdo. Total que no la trataron bien, y después me platicó una gente conocida de esa muchacha, pues, que como a los 8 o 9 años falleció porque le dio cáncer linfático. Y no sabían de dónde venía, pues como no sabíamos. No la trataron bien, tuvo ya una invasión de cáncer cervicouterino y pues desgraciadamente falleció la paciente. Etapa 4 es un carcinoma, su extensión es más allá de la pelvis, o sea, ya invadió parte del útero, vagina, tercio proximal, tercio medio, casi distal, ya se metió a la cavidad o al órgano de la vejiga, ya me está afectando también a nivel de recto. El 4A, lo anterior mencionado, y la propagación del tumor a órganos adyacentes, lo que dije, útero, vejiga y recto. Y aquí estamos viendo la clasificación de la 3A, 3B, cómo va el cáncer invadiendo los órganos, músculo estriado, la estructura ósea y órganos vecinos. Y el riñón afecta. Ganglios linfáticos. Y estamos viendo la 4B, lo anterior, la propagación a órganos distantes. Puede irse a colon, a hígado o a pulmón. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de nosotros, antes de pensar como especialistas, como médico, cirujano y partero? La prevención. Siempre va a ser muy importante la prevención. Alimentación, tu entorno de vida, tu actividad física, tu factor genético es también muy importante para la prevención del cáncer de mama, para la prevención de los órganos internos de la mujer y para que no, si esta paciente, pues que tenga una salud, ahora sí, saludable, guiada por un buen nutriólogo, un buen médico, cirujano y partero, y por qué no un dermatólogo, un cirujano plástico. Todo se puede hacer, pero primero está la salud. Si no hay salud, entonces tenemos que tener en mente nosotros que anteriormente, hace muchos años, en mi época, no se manejaba mucho la prevención más que en la cuestión de las vacunas y la poliomielitis y etcétera, la hepatitis. Pero en general no había una prevención de la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación era muy sana, jóvenes, era muy sana. Un día pónganse a investigar la industria verde. La industria verde nace después de la Primera Guerra Mundial y se fortalece después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la industria verde? Eso viene de las grandes países industrializados, porque a finales de 1800 ya Norteamérica ya manipulaba la engorda de las gallinas. Entonces la industria verde significa que después de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, esto es verídico, no sabían qué hacer. Ahora que ya no vamos a vender armas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a vender tractores. Y de ahí nacen los tractores y de ahí nace toda la industrialización del alimento de consumo humano. Principalmente las parcelas, donde se empieza a manipular, sí, las semillas, se le empiezan a meter pesticidas, insecticidas. Y si me preguntan por qué sé todo esto, porque yo en el área de investigación de infertilidad, cuando hice yo la maestría, pues yo decía, porque cada día está aumentando más los pacientes con infertilidad. Y esto también se lo debo a uno de mis maestros cuando estuve en el internado, el maestro Mario Paredes, en medicina interna. Él nos decía, en 1986, la alimentación del ser humano, del latino y del mexicano, ¿sí? En estos momentos todavía está más o menos bien. Más o menos bien. Los quiero ver en 20 años. La mujer mexicana va a morir por cáncer de mama y la gran mayoría de los hombres por cáncer gástrico o cáncer de colon. Y no es de que sea una voz de profeta, es que era un investigador de la misma universidad, con la Universidad de Hopkins, y fue diputado local, fíjense, no se los había dicho, y él investigó las granjas de Tepatitlán. ¿Por qué? Por un paciente que nos llegó ahí con un problema metabólico, para no hacerla tan larga, se descubrió, sí, que este cocinero se tragaba las pechugas, el cuello de la gallina,
Y en aquel entonces inyectaban el anabólico ahí. Entonces, como se tragaba 5 o 10 cuellos de la gallina, eso no sé cómo se le nombran, pues no sé, le alteró su primer metabólico, tanto a nivel de la tiroides como a nivel hepático y pancreático. Entonces llegó un paciente súper obeso en menos de 6 meses y se investigó y él dio hasta con la granja, nos dio nombres y todo. Entonces, la comida que está totalmente ya industrializada, pues, ni modo que tengamos un becerro, una granja de camarón y de pescado. Hay que tratar de comer lo mejor que se pueda y lo menos que puedan comer pollo, porque todo está manipulado, pero el más contaminado de hormonas es el pollo. Entonces, tenemos que tener un control en nuestra alimentación, ¿sí? Si ustedes fuman, pues ya dejen de fumar, jóvenes, porque van a ser la imagen de la medicina ustedes, hagan ejercicio, y de aquí en adelante no sé cuántas pandemias vamos a tener. Entonces, tenemos que estar con nuestros organismos, primeramente nosotros con saludables, para poder ser un ejemplo con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos, mis nietos y mis pacientes. Claro, no somos eternos, no somos diseño industrial, tarde o temprano te tienes que ir hoy o mañana, dentro de una hora, media hora, no sé. Los incidentes y los accidentes nacen, pero las enfermedades nacen y se van. No de la noche a la mañana te vas a morir por una enfermedad, es paulatina. Es paulatino como lo vieron ahorita. Va despacio, que va deprisa y va como a la humedad, va invadiendo poco a poco esa alteración de la estructura celular y que me va a alterar también el tejido y va a alterar su fisiología y va a alterar, pues totalmente, va a desencadenar una fisiopatología, dependiendo del órgano, es el que va a afectar y es el que va a empezar a dar, sí, esas molestias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir, ¿cómo? ¿Sí? Acuérdense que todas las citologías vaginales, corpocitologías con clase 2, tenemos que prevenirlas. Tenemos que prevenirlas porque tenemos que regresar a la clase 1. Lógicamente que si ella tuvo una cirugía, ¿sí?, de cuello de matriz, ya sea por vaporización, ácida térmica, un cono, por láser o congelamiento, que eso ya nomás se utiliza para extorsión, va a ser muy difícil que sea un clase 1. ¿Por qué? Porque ese músculo liso ya está alterada su estructura y ya va a haber un tejido que no va a regresar a su estado anterior y te va a marcar como un proceso inflamatorio. Pero eso no quiere decir que no esté en vigilancia por ustedes. Sabemos que el virus del papiloma humano tiene más de 800 años de existir en el mundo, ¿sí? Y que de cada 10 pacientes que ustedes vean, o de cada 10 personas que hay en su entorno, 3 tienen virus del papiloma y no lo saben. Pueden dar sistémicamente y ya traigan una pequeña lesión. Y son lesiones asintomáticas, porque les va a decir el paciente, es que yo no siento nada. No, el día que sientas o el día que sanas, ya traes un 2B. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante la historia clínica, los antecedentes personales de la persona, los no patológicos, si fuma, no fuma, si se droga, si es alcohólico, etcétera, 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 y el número de parejas sexuales. Y es ahí donde nosotros ya, ahorita ya hay una vacuna, y ya lo hemos hablado, la vacuna, como todas las vacunas, no son 100%. Tiene un 95, 98% de prevenir una displasia. Pero si el paciente tiene una reinfección y está vacunado, eso ya es una investigación que hizo el Instituto de Patología Infecciosa de la Universidad de Guadalajara con el doctor Alejandro, que es maestro de infectología, y él mencionaba que ya es muy difícil que esa paciente le dé cáncer cervicuterino. ¿En qué porcentaje? En más del 90% erradica que esa lesión se haga cancerosa. Pues ya es una gran ventaja, ¿no? Es un seguro de vida o un seguro de gastos médicos. Es bueno tenerlo, no ocuparlo, y tenerlo, y no tenerlo, tenerlo que ocupar. Entonces, esa es la orientación que nosotros vamos a darles a nuestros familiares y a nuestros pacientes, la prevención. Ahora, pues va a estar muy difícil, maestro, para conseguirse una pareja que no esté teniendo no, puede tener 10, 15, nomás chéquenlo, hagan esos estudios en sangre, una colposcopía, una penoscopía, un PCR de uretra del hombre, ¿sí? Igual a la mujer, para captura de híbridos.
Y si salen positivos, pues quítense de broncas. Como yo digo en los juicios, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina el huevo? ¿Sí? En los conceptos del virus del papiloma no es 100% por transmisión sexual. Se los he dicho, 95% es por transmisión sexual, 5% gestacional, materiales contaminados o área física. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina el huevo? No sé si les comenté, me hablaban de Monterrey, de una paciente. Oye, es que sabes que a mi amiga o mi cuñada tiene cáncer cervicoterino y este desgraciado se la debe pegar porque anda de paríparo. A ver, ¿quién te dijo eso? No, es que bueno, ¿cómo lo puedes comprobar? No, es que lo quiero demandar, vamos a demandar porque él fue el que tuvo la culpa. No, pues demándenlo, pero van a gastar su dinero. Al final, no le van a poder comprobar que él fue. Y si fue ella, si ella tuvo otra pareja que lo contaminó en la secundaria, en la prepa, porque el virus está en la sangre y es como la mujer dormida, ahí está, y de repente baja la inmunidad del ser humano, se activa el virus y busca una puerta, que son las mucosas. La clínica 89, que anterior era el hospital del ferrocarril, el doctor Vázquez Cortés, que les enseñó una fotografía de él, que fue el anterior que está en lugar de ella, la doctora Marta. Él nos platicaba, él es mi neonatólogo. Ahí llegaban niños en los años 60, 70 con papilomatosis orales y de laringe, y ellos tenían que hacer tratamiento, tomaban las biopsias y eran sugestivas a virus del papiloma humano. Entonces ahí se dieron cuenta que ellos también estaban en líquido amniótico. Que ahorita hay más prevención, sí hay más prevención, se ve menos, sí se ve menos. Ya hay menos pacientes con cáncer cervicoterino de acuerdo a las estadísticas del INEGI, y hoy el cáncer de mama en primer lugar, pero sí, mexicana. Claro, la primera mortalidad es en la menopáusica, infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Ya vamos a ver lo que es la menopausia o climaterio. Pero en el área ginecológica, la primera causa de muerte de la mujer mexicana es cáncer de mama, y en los años, no, ya como en el 2000, porque yo terminé en el 98 en Soquipa, entonces estaba en primer lugar cáncer cervicoterino. Sí, ya en los años 2000 aproximadamente baja la incidencia de mortalidad de cáncer cervicoterino y sube el cáncer de mama. No sé si tengan alguna pregunta. Y les pongo esta imagen, sí, de la diseñadora de modas Lidia Lavin, una mexicana de descendencia libanesa, que utiliza mucho sus diseños y los mezcla con las grandes etnias mexicanas para el mundo. Es un Fashion Week en la Ciudad de México. ¿Preguntas, dudas? Ninguna, doctor. Ok, entonces dejo de presentar. Guarda. Y cerramos y dejamos. Y ahora tenemos otro problema más grave, fíjense. Ahorita ustedes lo han vivido y todos. En la vida se había visto tanta escasez de agua. Y es otro problema que tenemos. Y es de salud pública. El ser humano no puede vivir sin agua, ¿sí? Sin luz, pues agarras una vela, no hay problema. Pero agua es difícil. Y es un problema, es un delito federal, ¿sí? Es una obligación de los gobiernos que la gente tenga, ¿sí? Principalmente dónde vivir, qué comer y principalmente el agua. Y ya está, pues no llueve, como hay mucha alteración del ecosistema. Pero bueno, a todos nos acostumbramos ahí poco a poco, menos al COVID ni a la influenza. Adelante, jóvenes. ¿Qué equipo es que no vi? Somos el 2. Ok. Equipo 2.
Bueno, hola compañeros, nosotros somos el equipo número 2. Mi nombre es Edgar Huerta y les vamos a hablar sobre la clasificación del cáncer de cervix. El equipo está conformado por mí, Edgar Huerta, por Daniel López, por Jesús Medina, por Jonathan Patiño y Clarisa Sánchez. Primeramente vamos a empezar a hablar sobre la etapa 0. Toda esta clasificación se basa de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, por sus siglas FIGO. Bueno, para empezar, la etapa número 0 es un carcinoma in situ, como lo mencionó el profe, y el epitelio se va a encontrar afectado en todo su espesor. Sin embargo, la membrana basal va a permanecer íntegra. Esto pues ya lo vimos con el doctor. Y su supervivencia pues a 5 años es del 100% en esta etapa. Si se dan cuenta, ahí también pueden ver como las imágenes a la derecha de los estadios del cáncer cervicuterino. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a entrar a la etapa 1, la cual pues como vimos con el doctor tiene pues muchos subtipos, ¿no? Primero pues la etapa 1, voy a mencionar que pues el carcinoma está estrictamente limitado al cérvix y pues no se debe de tener en cuenta la extensión hacia el cuerpo uterino. Esto pues también ya lo mencionamos. Y primeramente pues con la etapa 1A, esto pues son carcinomas pues invasores que nada más se diagnostican por el microscopio. Y pues estas lesiones van a ser de gran magnitud y con una invasión superficial que se va a considerar, nada más la invasión superficial se considera como etapa 1B, que ahorita vamos a ver. Y pues se va a limitar a un estroma, a la invasión del estroma con una profundidad máxima de 5 milímetros y no más de 7 milímetros de ancho. Esto pues también ya lo mencionó el doctor. Y su profundidad no debe de ser mayor a 5 milímetros desde la base del epitelio. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a ver pues todos los estadios de la etapa 1 y la etapa 1A1. Aquí pues es una invasión del estroma de no más de 3 milímetros de profundidad y no más de 7 milímetros de diámetro, ¿ok? La etapa 1A2 es una invasión del estroma de más de 3 milímetros, pero pues no más de 5 milímetros de profundidad. Y cabe mencionar que no debe de tener más de 7 milímetros de diámetro. En la etapa 1B, pues estas van a ser lesiones pues clínicas, las cuales están limitadas al cuello uterino, o a unas lesiones preclínicas de mayor extensión que la etapa 1A. La etapa 1B1 son pues más que nada lesiones clínicas con un diámetro de no más de 4 centímetros, como también ya lo mencionó el doctor. Y la etapa 1B2 son lesiones clínicas con una dimensión mayor de 4 centímetros, como también ya lo vimos. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? En sí, si se dan cuenta, lo único que varía pues son los milímetros o los centímetros y la profundidad. Si no hay alguna duda, voy a continuar con la etapa 2, en donde el carcinoma cervical... ¿Me permites tantito, Clarita? Lo que no les comenté yo al inicio es que el cáncer in situ todavía el ginecobstetra lo puede tratar, y más el colposcopista, porque hacemos un cono, ¿sí? Con una profundidad de 10 milímetros, le mandamos la pieza al histopatólogo y que nos valore si no está, si no ha invadido de la membrana basal, el paciente queda aliviado y nomás tiene que tener seguimientos. Ya a partir de la etapa 1 ya la mandamos con el oncólogo. Adelante. Bueno, en la etapa 2, el carcinoma cervical va a invadir más allá del útero, o sea que va a estar fuera del cuello uterino, pero aún no va a estar propagado en las paredes pélvicas o en la parte inferior de la vagina. Siguiente, por favor. Este se va a dividir en lo que sería el 2A. También hay una clasificación que sería la TNM, que es como se marca al principio, que es la T2A, pero la FIGO es 2A. Este tumor no va a tener invasión parametrial, y este se va a dividir en T2A2 y T2A1.
El T2A1 es una lesión clínica que va a ser visible, pero no va a ser mayor a 4 centímetros. Sin embargo, la T2A2 va a ser una lesión clínicamente visible, pero esta sí va a superar los 4 centímetros. Cabe aclarar que en esta etapa aún no va a haber una propagación a ganglios linfáticos ni a lugares distales. Siguiente, por favor. En la etapa 2B, el tumor ya habrá invadido el parametrio. Este no va a llegar a la pared pélvica aún y aún sigue sin propagar hacia los ganglios linfáticos y a lugares distales. Siguiente. En la etapa 3, este cáncer ya se va a extender a la pared lateral de la pelvis y va a afectar o no la parte, el tercio inferior de la vagina, y este puede estar bloqueando los uréteres y va a provocar lo que sería la hidronefrosis o la insuficiencia renal. Siguiente. Ese se clasifica en 3A y 3B. La 3A es cuando el tumor afecta el tercio inferior de la vagina, pero este no va a extenderse por la pared pélvica. Sin embargo, el 3B, este ya se extendió por la pared y es cuando ya empieza a bloquear los uréteres y va a causar lo que sería la hidronefrosis o la insuficiencia renal. Siguiente. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, Patiño. Ok. Entonces yo les voy a explicar ahora la etapa 4. Yo soy Jonathan Patiño. ¿Puedes dar la siguiente? Ya en la etapa 4, como nos mencionó el profesor, el carcinoma se ha extendido a órganos adyacentes o incluso lejos de la pelvis. En la etapa 4A, el tumor se ha diseminado a la mucosa de la vejiga o el recto y ha crecido más allá de la pelvis. Y en la etapa 4B existe metástasis a distancia, a ganglios linfáticos inguinales, enfermedad peritoneal o metástasis a pulmón, hígado y huesos, como nos lo mencionó el profesor. ¿Puede dar la siguiente? Y pues aquí podemos ver dos imágenes en las cuales la de la izquierda es una metástasis hacia el cerebro. Fíjense hasta dónde puede llegar este cáncer. Y en la otra imagen, el tumor llegó a un tejido adyacente en la cavidad abdominal. En este paciente, pues se le tuvo que retirar la piel que había sido infiltrada por el cáncer. Bueno, y ahora hablando de los grados, aquí es cuando se va a comparar el tejido canceroso con el sano y este se va a clasificar. El tejido sano va a contener diferentes tipos de células y que se van a agrupar. Si el cáncer tiene un aspecto similar al tejido sano, va a contener diferentes agrupaciones de células y este se le va a denominar tumor diferenciado o de bajo grado. Pero si el tejido canceroso luce muy diferente al tejido sano, se le va a denominar tumor poco diferenciado o de alto grado. Tenemos que saber que este nos sirve para predecir qué tanto se diseminará el cáncer y entre más bajo sea el grado, va a ser un mejor pronóstico. Bueno, mi nombre es Jesús Medina. Les voy a hablar un poco sobre la terapéutica en general, dependiendo del estadio. ¿Puedes dar la que sigue, por favor? En el estadio 0, el tratamiento de elección será la conización cervical, que era lo que comentaba el profe ahorita, que puede ser esta mediante electrocirugía, radiocirugía o bisturí. Pues este procedimiento lo que hace es extirpar el exocervix y una parte interna del endocervix. Y el otro tratamiento de elección también podría ser la esterectomía total. Pues una esterectomía es la extirpación del útero, que puede ser junto con otros órganos o tejidos o sin estos. Y pues en el caso de esto de la esterectomía total, pues se va a extirpar el útero y el cuello uterino. En cuanto a alternativas, en caso de que se presente alguna contraindicación quirúrgica, se va a recomendar el uso de radiaciones ionizantes, que vamos a llamar braquiterapia.
y pues estos se van a aplicar sobre el cuello del útero. Esto es en el estadio 0. ¿Puedes hacer la que sigue, por favor? ¿Me permites, Jesús? No me la cambies, ponme la anterior. Normalmente, jóvenes, aquí tenemos que, de acuerdo a la historia clínica, clasificar si es una mujer en edad de fertilidad y no ha tenido hijos, pues le hacemos un cono con ácida térmica, como les mencioné, con vigilancia y valorar parámetros y todo. Pero si el tejido te está mencionando ahí que es un cáncer in situ, el tratamiento a seguir es la vacunación, ¿sí? Inmediatamente hay que vacunarla para que esté protegida en un 95-98%. Y además, la alimentación, sí, y hay que tenerla con antioxidantes. Valorar totalmente su perfil hepático, a ver cómo está el hígado. Acuérdense que el hígado y el páncreas son muy importantes en el metabolismo del cuerpo humano. Los hepatocitos son los encargados de ir produciendo la bilis y viven del colesterol, ese desdoblamiento. Tenemos que tener un conocimiento que el hígado graso es una consecuencia que nos puede tener un problema de inmunidad, y el paciente diabético. Entonces, en este tipo de pacientes hay que hacerles un cáncer que tienen un cáncer in situ, es un cono con ácida térmica. Algunos médicos manejan el láser, no hay ningún problema, pero el corte es diferente. Aquí lo importante es que la pieza salga íntegra de la área basal, y en ese momento el paciente toma su vigilancia y sus vacunas para que no pueda tener una reinfección. Adelante. Y continuando con el estadio 1A1, el tratamiento de elección también será la esterectomía. La otra alternativa podría ser la amputación cervical, que se va a usar en pacientes seleccionadas. Y igual, si se presentan contraindicaciones quirúrgicas, pues se va a tener que usar braquiterapia. Pues ahí podemos ver la esterectomía que les comentaba ahorita. Bueno, que era total, donde nada más se separaba el útero y el cuello uterino. ¿Puedes dar la que sigue ahora sí? Y en cuanto al estadio 1A2, 1B1 y el estadio 2A, pero aquí tenemos que hacer énfasis en que el tumor debe ser de menos de 4 centímetros, pues se va a recomendar como tratamiento de elección la esterectomía radical. Ahora es radical, donde se tiene que extirpar el útero, el cuello uterino, ambos ovarios, las trompas de falopio y el tejido cercano. Y pues lo mismo, en caso de contraindicaciones quirúrgicas también se va a recomendar radioquimioterapia concomitante, pues esta es teleterapia pélvica más quimioterapia seguida de braquiterapia. Y puedes dar la que sigue. Y ya continuando con los demás estadios, que será desde el 1B2 hasta el 4A, se va a recomendar pues teleterapia pélvica más quimioterapia seguida de braquiterapia. Pues esto ya sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta sobre el cáncer? Me parece que no. Ok, entonces, el próximo lunes vemos lo de enfermedad benigna de la mama, porque ahorita yo tengo una reunión a las 3:30, ¿sí? Y voy a pedirles de favor de si no hay ningún problema. Vamos bien. Ahorita me acaba de mandar Ana Paula el programa, porque yo lo otro lo perdí. Y ya vamos a entrar lo que es patología de mama, cáncer de mama, climaterio y menopausa. Y con esto terminamos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de esta patología. Yo nomás les recuerdo a ustedes, mujeres y compañeros, que el día de mañana van a ser compañeros médicos, si es que todo existe en este mundo terráqueo, porque así como dice el infectólogo, nos vamos en 15 días. El virus del papiloma ha existido toda la vida, ¿eh? Lo que tenemos que hacer, y siempre ha habido, la gran mayoría, la historia lo dice, ¿no? Y más en los años
50, 60, 70, que vino la revolución de los jóvenes en la planificación familiar, el uso del anticonceptivo, el uso de las drogas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Siempre prevenir a nuestros pacientes, prevenirse ustedes, sí, porque pues, somos factor de riesgo, todos somos factor de riesgo, tanto el hombre como la mujer y el hombre, y más la mujer, por cuestiones hormonales. Acuérdense, sus hormonas son cíclicamente mensuales, varían, sí, y dependiendo mucho de eso también el aparato inmunocompetente. El hombre tiene una producción de testosterona diario, por eso les digo, tienen que conocer bien la fisiología y ustedes van a ir mezclando y sumando cabos, como dicen, en las patologías para poder llegar a un problema preventivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues, tener prevención en nosotros mismos y en nuestras pacientes, y siempre que tengan un reporte, una colpocitología con técnica de Papa Nicolau de barrido o citología en base líquida clase 2, regresar a la clase 1 o estar en vigilancia, porque es lo que pasa. O sea, está mi tesis de eso fue de colposcopía. Ya se los había dicho, la detección oportuna de cáncer cervicouterino, que en aquel entonces, a nivel nacional, más del 95% no sirvieron para nada. ¿Cuánta mujer no murió después? Sí, por un mal diagnóstico preventivo. Entonces, el objetivo es prevenir. Ya que llegue el cáncer, pues lo mandas al oncólogo y a ver qué puede hacer. Pero ya dependiendo de las clasificaciones que hablamos con los compañeros del servidor, pues, el objetivo de esta plática es que tengan el conocimiento. Sí, esta es parte de la punta del iceberg, ¿eh? La profundidad es más amplia. Ya si ustedes, cada uno que le interesa, pues puede estudiarlo. Pero el objetivo de esta plática, para terminar ya lo que es cervix, es la prevención. Y tenemos ahorita en México y en Jalisco, somos pioneros a nivel mundial de la prevención de cáncer cervicouterino. Ahí están nuestros maestros, gracias a ellos, fíjate, de los años 50 se trajeron la colposcopía. Eso es preventivo, junto con la colpocitología con técnica de barrido, en el Hospital Civil, pionero de la prevención de cáncer cervicouterino a nivel nacional en Latinoamérica. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, todos los médicos de Alemania se fueron a Argentina y a Chile. Entonces, la prevención estaba Brasil, Argentina, Chile y México. Esa es la historia de la prevención del cáncer cervicouterino. Entonces, tienen mucho de dónde agarrar ahorita en estos momentos toda la tecnología, como también tenemos mucha contaminación radioactiva y mucha contaminación con alimentación. Y espero que nunca les vaya a tocar, porque andamos ahora sí, como dice el psicólogo, el que anda en el lodo de algo se ha de embarrar. Entonces, yo siempre les digo, prevenir, más vale prevenir que lamentar, porque ya un cáncer, ¿sí? Y más, ya llegando a 2 años adelante es más difícil, ¿sí? Siempre hagan un tacto vaginal cuando ven alguna alteración, pídanle permiso a la paciente y vamos a valorar útero, sí, el cervix y los anexos, a ver cómo se encuentran. Totalmente tienen que ser flexibles. Si ya sentimos algo medio acartonado, aguas ahí. Vemos alguna alteración que no es, tengan siempre aunque no sean colposcopistas, siempre tengan una pinza de biopsia ahí, que les firmen la carta de consentimiento bajo información del paciente. Háganle la biopsia, no se lo mandan al especialista, jóvenes. Por eso les damos la clase a ustedes. Para que no define, ustedes lo hagan. Y ya, si ven que no está dentro de su competencia, pues entonces ya se lo mandan al especialista. Pero ustedes son la primera fuerza a nivel nacional, porque no donde quiera hay especialistas, ni en ginecología, ni en obstetricia. Todos están concentrados en las ciudades urbanas. El médico familiar y el médico cirujano y partero, por eso lleva la materia de ginecobstetricia y más, en cuestión preventiva. Entonces, creo que esto ya quedó un poquito más explicado y nos vemos mañana en obstetricia. ¿Preguntas? ¿Está bien? Sí, para ponerlo aquí. Daniel, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
Maestro, yo tengo una pregunta. Soy del equipo de mañana de obstetricia. Nada más que le había mandado un mensaje, pero no los ha visto. Y al parecer estamos un poco revueltos con la expo. A ver, dime. Sí, te escucho. Le decía que le había mandado mensajes. Soy del equipo de mecanismos de parto de mañana de obstetricia. Ajá. Y que estábamos en la espera de su respuesta porque estamos un poco confundidos con nuestra expo. Me lo mandas hoy a las 10 de la mañana. Si ves que no te contesto, márcame. Si ya le dije a tu compañera, Ana Paula, te mandé que en el libro de Panduro lo puedes sacar. Ahí vienen los mecanismos bien explicados. Le mandé una fotografía. ¿Sí te lo mandó Ana Paula? Sí.